¿Cómo influye la opinión de tu familia en tu decisión sobre qué estudiar o qué hacer de tu vida? Seguramente si estás decidiendo qué estudiar o te querés cambiar de carrera, tengas quizás una leve presión o en algunos casos muy fuerte presión por parte de tu familia, sea de tus padres, de tu familia que pueden llegar a ser tíos, primos, abuelos, como también otro círculo social muy importante que son los amigos. En este video vamos a hablar acerca de cómo deberías actuar frente a la opinión de tu familia según lo que vos quieras hacer de tu vida, según qué quieras estudiar y cómo poder afrontarlo en caso de que la presión te abrume. Te voy a contar como siempre primero mi experiencia y después te voy a dar consejos prácticos para que puedas llevarlo a cabo y que te sea mucho más fácil afrontar este tipo de como quien diría, de opinión, que suele ser la más importante en algunos casos. Ahora sí, vamos a hablar acerca de este tema que es un poco polémico, que a muchos les debe costar, que a muchos les debe ser algo difícil de llevar a cabo, que es la opinión de tu familia. Para eso vamos a dividir la familia, primero que nada, en diversos grupos. Primero tenés a tu papá y a tu mamá, en el hipotético caso, obviamente puedes tener papá o mamá o ninguno de los dos, que nada puede pasar porque hoy en día es muy normal, siempre fue muy normal en realidad. Pues, por otro lado, tenemos el grupo extrafamiliar, bueno, tus hermanos también entrarían entre el grupo primordial, pero después en el grupo extrafamiliar entran tus primos, tus tíos, abuelos, etc. Que también son personas que tenés muy cerca, probablemente tengas alguno de estos. No sé cómo será tu relación, hay familias que son más cercanas que otras, pero la realidad es que uno siempre, al fin y al cabo, termina intentando no convencer ni caerle bien a este tipo de familia, pero sino por lo menos poder cumplir sus expectativas, ¿no? En el fondo todos queremos la aceptación, que es lo que uno busca, entonces hay que saber bien manejarla en torno a nuestros deseos y a nuestras referencias de cómo consideramos que queremos vivir nuestras vidas. Y por último tenemos los amigos, que también son muy importantes, y te voy a hablar a lo último, te voy a dar tips acerca de cómo tendrías que manejarte con tus amigos en base a lo que vos quieras hacer de tu vida, qué tips te recomiendo y qué cosas te voy a alertar para que tengas en cuenta acerca de tu grupo de amigos, que también puede influir muchísimo a la hora de tomar una decisión sobre qué hacer de tu vida o sobre qué estudiar. Arranquemos por tus padres. Probablemente tengas papá, mamá o mamá y no papá, papá y no mamá, etcétera, padrastro, madrastra. Caso más común, que tu padre y tu madre estén juntos o separados, que alguno de los dos pueda o no pueda ser universitario. Ahora te voy a decir en qué influye esto y cómo pueden llegar a ser ellos en cuanto a con vos. Algunos padres son un poco más flexibles que otros, algunos padres son un poco más conservativos que otros. ¿Conservativos no? Conservadores es la palabra. Y esto va a influir muchísimo en tu decisión. Yo conozco muchos casos en los cuales los hijos son muy presionados por los padres para que estudien algo que valga la pena, que les dé éxito. Hay otros padres que son más permisivos, que son más comunicativos, que no importa lo que vos vayas a estudiar, seguramente te vayan a apoyar siempre y cuando le metas ganas. Hay de todo un poco. Arranquemos por lo primero, si tus padres fueron o no fueron a la universidad. Si tus padres fueron a la universidad, probablemente para ellos lo mejor del mundo sea la universidad. Probablemente para ellos la clave del éxito sea ir a la universidad. Y desde chiquito ya te vinieron acostumbrando que en algún momento vas a tener que ir a la universidad. Ahora, si tus padres no fueron a la universidad o son un poco más relajados, probablemente no te digan que es lo mejor que tenés que hacer, pero hoy en día los padres de por lo menos de mi generación sí tienen en cuenta que lo mejor que vos podrías hacer es ir a la universidad, ellos hayan ido o no. Ese es el caso mío. Mis papás, por ejemplo, mi papá no pudo ir a la universidad, él tuvo que trabajar desde muy chiquito porque viene de una familia bastante carenciada, entonces desde muy chiquito estaba muy acostumbrado a lo que era el trabajo y nunca pudo acceder a un estudio universitario, si bien sí pudo terminar la secundaria. Mi madre, en cambio, ella sí pudo estudiar, ella es maestra de primaria y secundaria y también pudo ser administrativa a lo largo de su vida, lo cual es una persona en cierto punto calificada si hablamos académicamente. En ese sentido sí tiene en cuenta que la universidad, o por lo menos la formación académica, es muy importante. Mi papá también lo tiene recontra en cuenta, él no estudió porque no le dieron los tiempos, pero también le parecía muy importante poder estudiar y ambos me inculcaron a mí que el estudio era lo más importante. Ahora, hay padres que no te inculcan esto, sino que directamente te lo obligan, te dicen vos tenés que ir a la universidad sí o sí, y son muy conservadores en cuanto a tu decisión. Conozco muchos padres que si no estudias medicina, abogacía, contabilidad o alguna ingeniería, muy probablemente vayan a renegar o vayan a ser muy estrictos con vos. Y también hay muchos padres que no, que simplemente vos podés decirle quiero estudiar esto, genial, estudialo, pero estudialo. Nada de burrear, nada de boludear, que te vaya bien. No me importa que estudies, pero que te vaya bien.
El primer caso, suponete que son muy conservadores y vos querés estudiar otra cosa, otra carrera que no sea la tradicional. ¿Qué podés hacer para poder explicarles lo que vos querés estudiar? Que suele ser una gran dificultad en muchos casos. O si te querés cambiar de carrera a una carrera poco tradicional o con mala salida laboral. Lo que tenés que hacer es lo que te recomiendo en todos los videos. Buscar casos de éxito y casos en donde tu carrera, la cual querés estudiar, sea aplicable. Imagínate que querés estudiar, por ejemplo, no sé, diseño gráfico o diseño en indumentaria. Que son carreras más o menos conocidas, se entiende qué es lo que vas a hacer, pero no se sabe de qué vas a trabajar. Entonces, en este caso, seguramente o haya alguna probabilidad de que te vayan a criticar qué es lo que estás haciendo. Para eso, lo que vos tenés que hacer justamente es buscar casos de éxito, los recortás, lo tenés todos a mano, si podés contactarte con estas personas mejor, que te cuenten cómo es la salida laboral, cómo es la demanda laboral, qué tan difícil es estudiarlo, dónde se puede llegar a estudiar, porque tenés que acomodarlo también a tu situación actual, donde estás viviendo y si es privada o no es privada la universidad, y también cuánto es el sueldo. Con estos 5 datos básicamente, vos vas a poder ir y presentarlas a tus papás y decirle: mirá, yo sé que vos querés que estudie una carrera tradicional, pero mirá, esta carrera tiene futuro, esta carrera está muy buena y yo me siento muy capaz de realizarlo. Yo estimo y me gustaría pensar que todo padre que vos le lleves eso de una manera muy segura y que vos te muestres seguro frente a tu decisión, te va a dar el ok, te va a dar el visto bueno. En caso de que te digan que no te quieren bancar y que si no vas a estudiar abogacía no te van a bancar en nada, yo lo que te recomiendo claramente es salir a trabajar, intentar mantenerte trabajando un tiempo y después pedirle y decirle: mirá, estoy trabajando y estudiando y me va bien, ¿me podés bancar? En el caso de que te puedan bancar, hay muchos casos que los padres ni siquiera te pueden bancar por la situación económica del país y es súper entendible que tengas que hacerlo por tu propia cuenta igual. Aunque que no te puedan bancar no significa que no puedan opinar, porque hay mucha gente que opina aunque no tenga nada de influencia en tu vida. La realidad es esa. Ojalá que tus padres no sean así, pero si son muy conservadores, una solución que te doy para poder decirles qué querés hacer de tu vida es esa. Siempre con un caso de éxito que te respalde. Ahora, puede ser que te toque también que tus padres te digan: estudia lo que vos quieras. No hay presión en este caso por parte de tus padres, pero sí hay allá una presión, especie de presión económica, que te digan: bueno, vas a estudiar esto, genial, pero que te vaya bien, no me traigas ningún parcial desaprobado. Acá muy probablemente te vayas a estresar. Te vayas a estresar porque un padre que te dice: mirá, yo te estoy bancando, mirá, yo te estoy pagando, no te hagas el todo porque la plata sale de acá. Está bien, es entendible, todo padre quiere lo mejor para su hijo y seguramente se está deslomando para que vos puedas estudiar, así que no boludees, pero también ten en cuenta que es normal desaprobar aunque hayas dado todo. Eso te lo digo como un mensaje motivacional. No te sientas mal por haber dado todo y que te haya ido mal. En todo caso, si tu padre no entiende que te puede ir mal aunque vos les des todo, explícale qué es lo que te tomaron, explícale por qué fue difícil, explícale por qué desaprobaste. Yo creo que ellos en ese sentido van a entender. Si no entienden, mándalos a terapia, porque realmente en cualquiera de los dos casos tenés que mandarlos a terapia en caso de que no entiendan o no te puedan o no te sepan comprender. Bueno, igual paremos un poco la bola porque lo digo acá muy sencillo como: si tu viejo no te entienden, mandalos a terapia. O sea, claramente no funciona así el mundo real, claramente es mucho más difícil que eso. Si tus viejos no te entienden realmente, obviamente estaría muy bueno que vos puedas obtener ayuda de algún profesional, pero sabé que es normal, o sea que puede pasar de que tus papás no te entiendan, pero no porque no te quieran, quizás es porque probablemente están educados con otros valores o más bien de otra manera diferente en la cual no saben comprender las adversidades que uno tiene que vivir hoy en día en la sociedad actual, que no es tan fácil. Nunca fue fácil porque seguramente en la época de ellos tampoco, entonces en base a eso son los consejos que te dan y las presiones que te ponen, pero comprende de que porque ellos no estén de acuerdo no significa de que tengan razón, pero tampoco digo que no los escuche, porque muchas veces también nuestros viejos, nuestros padres mejor dicho, tienen mucho más años que nosotros y mucha más experiencia. Hay que ser muy objetivo a la hora de saber si aceptar o no el consejo de nuestros papás. En mi caso, yo muchas veces he aceptado el consejo de mis viejos y me ha ido bien, y muchas otras veces he dicho: no sé si tienen razón, voy a probar por mi camino, y me ha ido bien también. Como también me he pegado semejantes porrazos en la vida por hacer lo que yo quería hacer y no haber escuchado. Así que lo que te recomiendo en este caso es que trates de ser lo más objetivo posible y no tomar una decisión en caliente. Es decir, no tomar una decisión post reto o post charla
que haya sido un poco difícil para vos. Ese es mi consejo. ¿Cómo es esto de la influencia que tienen tus padres en tu decisión? En mi caso no tuvieron mucha influencia, aunque un poquito sí. Me habían dicho en un momento que si estudiaba una carrera de comunicación mucho no les gustaba, pretendían que estudie una carrera un poco más seria, pero nunca me pusieron ningún tipo de traba en ese sentido. Ese fue mi caso, mi experiencia, así que no tuve que lidiar con esto. Yo siempre pude elegir lo que quería estudiar, así me cambié 2 veces de carrera. Las 2 veces me dijeron, ok, mándale para adelante, así que en ese sentido me siento muy agradecido. Ahora, también tenemos opiniones que pueden llegar a venir de tu familia según cómo esté conformada la estructura de tu familia. Hay familias que son mucho más cercanas que otras, hay familias que son mucho más opinólogas que otras, hay familias que son mucho más competitivas que otras. Probablemente tengas primos competitivos, quizás no, quizás tengas tíos competitivos, quizás no, etc. Esto es muy aplicable a primos, tíos, familia cercana que quizás ves domingo por medio, un domingo al mes, pero que sabes que están ahí y que su opinión influye sobre lo que vos haces de tu vida. Todo esto basándonos de la base de que vos de tu vida tenés que hacer lo que vos quieras, literalmente. Vos no tenés que depender de la opinión de tu familia, pero es muy fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a la práctica. No podés no depender o que no te influya lo que tu familia opina. A mí me pasó muchísimo y te voy a contar ahora los ejemplos que me pasaron y cómo hoy los resolvería si tuviera la capacidad de hacerlo. Me pasaron varias cosas. Yo tengo, por ejemplo, mi primo es como mi referencia, mi primo más grande, es como mi referencia en cuanto a lo que es la universidad. Él, desde que yo soy chiquitito, él ya estaba por ingresar a la universidad porque es como 10, 15 años más grande que yo. Entonces fue mi ejemplo de la universidad y él siempre fue una persona 10, que le fue bien de 10 en la escuela, le fue de 10 en la universidad, hoy le va de 10 en el trabajo. Estoy muy orgulloso de él porque es una persona muy capaz. Y también es como que en cierto punto la vara, no te digo que la dejó alta para mi familia, pero sí era un punto no de comparación para nada, pero sí de decir, mirá, qué bien que le va a este loco. Entonces yo desde chiquito siempre me quise esforzar, no por él, pero sino porque sabía que eso es lo que había que hacer. O sea, era como mi ejemplo a seguir, o sea, era como decir, yo tengo que ser como él en cierto punto, porque está bien y a mi familia le gusta que le vaya bien en ese sentido, ¿no? Quería hacer otro recorte porque dije, che, estamos comentando como que la opinión de tu familia en algunos casos es un poco negativa, eso es hasta ahora en el video, pero también quiero que vean la parte positiva de lo importante que es tener referentes en tu familia. Y hay muchos referentes que realmente te pueden ayudar a decir, el camino es este, porque en muchos casos ya dejan marcado un camino que a vos te motiva, que a vos te inspira y te da, como quien diría, un porqué para hacer las cosas que estás haciendo o que deberías hacer en un futuro. Por eso, esto siempre tenerlo en cuenta y tenés que ser muy pero muy crítico y muy objetivo. Hay gente que en tu familia le va a ir bien y no significa que vos te tengas que ir igual de bien, porque a nadie le va mejor que a otro. Simplemente cada uno toma su camino en base a lo que le gusta. Pero fíjate qué es lo que ellos hicieron y saca lo positivo. ¿Se entiende? Sacá la constancia, sacá la disciplina, sacá el esfuerzo, sacá lo positivo realmente. Y si por esas casualidades de la vida tenés mala suerte y te comparan, no busques en la comparación lo negativo. Busca en la comparación lo positivo e intentar igualar esa parte positiva. La constancia, la dedicación, el esfuerzo. ¿Se entiende lo que voy? Porque siempre va a haber parte negativa. El ser humano siempre se compara porque es muy común que quieras ser parte de una tribu y no perder importancia para no quedar excluido. Así funciona nuestro cerebro. Pero la realidad es que si te comparás y lo balanceás para abajo y vos mismo te balanceás para abajo y decís, tendría que ser como él y por eso voy a igualarse un camino sin querer tomar el mío, no tiene sentido. Comparate para decir, puedo aplicar esto de esta persona que está dentro de mi círculo social más importante, que es la familia. Comparate en ese sentido. No te compares en el sentido de, tengo que hacer lo mismo que él. Si el otro estudia medicina, vos no tenés que estudiar medicina. Si el otro estudia contabilidad, vos no tenés que estudiar contabilidad. No es esa la comparación que tenés que hacer. Espero realmente que este punto se entienda porque me parece muy importante. Tengo 2 tíos que son médicos, por los cuales son universitarios. Siempre vi cómo estudiaron, cómo se deslomaron estudiando y después posteriormente trabajando, que también podrás ver que es una carrera tradicional. Son carreras seguras, por así decirlo, ¿no? Medicina, ingeniería agrónoma, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo, al ser un eslabón un poquito más bajo de mi familia, eslabón en el sentido a nivel generacional, hablando, ¿no? Cuando tuve que decidir qué estudiar, más vale que me recontra replanteé si estudiar una carrera tradicional y más acercada a lo que fue la experiencia de mi familia, o si poder estudiar realmente lo que a mí me gustaba, que en su momento era la comunicación. Y no te voy a mentir, influyó en mi decisión indirectamente. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar una carrera que parezca seria, que parezca difícil, que lleve tiempo y que lleve esfuerzo, ¿no? Y la realidad es que hoy con el diario del lunes te digo que no interesa si la carrera es más o menos difícil para los ojos de quién, sino que lo que realmente importa es si a vos te gusta. Y a mí en su
su momento la carrera que había elegido, si bien me gustaba, no era un argumento válido decir que porque era difícil y que iba a ser un reto, mi familia se iba a sentir seguramente orgullosa de mí. Es más, cuando le dije lo que iba a estudiar, que era ciencias de la atmósfera, hacer una carrera rara y encima supuestamente bien paga, estaban recontra contentos. Es decir, todo lo que venía pasando a nivel patrón de que mis tíos estudiaron una carrera tradicional, mi primo estudió una carrera tradicional, Manu iba a estudiar una carrera tradicional y le iba a ir bien. Y estaban contentos porque al fin y al cabo tu familia quiere siempre lo mejor, ¿entendés? No eran competitivos para nada, pero obviamente si me iba a ir mejor, mejor para ellos, mejor para mí, mejor para todos. La realidad es que a mí no me terminaba de convencer esta carrera. Por ello me cambié una vez, me cambié 2 veces y en la segunda vez que me cambié fue cuando más me sentí no presionados por parte de ellos, sino yo sentía la presión de que yo tenía que parecer que sabía lo que hacía y que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en un momento, en esos 4 meses, que si no sabes cómo fue mi historia de cómo me cambié de carrera, te recomiendo que vayas y lo veas, pero un pequeño spoiler, en esos 4 meses que me tomé para cambiarme de carrera justamente, decidí estudiar varias carreras, en el sentido de decidir es como que lo tenía en mente, ¿no? Entre ellas estaban diseño gráfico digital, marketing y diseño en imagen y sonido, también me acuerdo que también lo tenía pensando. Cada vez que tomaba una decisión, que en realidad era como una, che, estoy casi seguro que voy a estudiar esto. En los almuerzos familiares les contaba, ¿no? Y algunas respuestas no verbales, pero quizás más de expresión corporal, eran tipo de, viste, como medio de inseguridad, como no sé lo que es, porque son carreras no tan tradicionales como las que estamos acostumbrados, ¿no? Se sentía la presión. No fue hasta que un día, me acuerdo, 2 situaciones que me pasaron. En una de esas quería estudiar marketing, me acuerdo que fui muy seguro y dije, yo voy a estudiar marketing. Y mi tía, una tía que tengo, que la quiero muchísimo obviamente, no tuvo mejor reacción que decir, ¿vas a estudiar marketing? ¿Vos sabías que tenemos un pariente que estudió marketing y le fue mal? Te vas a cagar de hambre. No lo dijo así, lo dijo en un mejor tono, lo dijo en un tono de preocupada. Fíjate muy bien lo que vas a hacer porque no sé si es una buena carrera, Cuando me dijo esto del marketing, yo estaba tan seguro y que me lo hayan tirado así como, fue como un puñal literalmente. Y nunca pudo estar tan equivocada con semejante guasada que dijo, porque la verdad es que no era así. ¿Cómo me voy a cagar de hambre por estudiar marketing? Marketing es una de las carreras del futuro. Literalmente en todas las empresas hay un profesional del marketing. Puedes trabajar en marketing digital y se puede ganar como mínimo en un buen trabajo y bien posicionado $500. Y de ahí para arriba, que en Argentina $500 es un montón. Digo como mínimo, seguramente hay gente que gana menos, obviamente. Pero bueno, siendo un buen profesional podés llegar a ganar ese monto, digamos. Y como te digo, de ahí para arriba hay profesiones dentro del marketing, es decir, subprofesiones que ganan más de $2.000, $2.500, $3.000. Si no sabes o te interesa acerca del marketing, te dejo una lista de reproducción en la cual hablo sobre las diversas profesiones que hay dentro del marketing. Resumen, fue una acotación errónea. Y acá te voy a tirar un tip. No te dejes influir por acotaciones de este estilo. ¿Por qué? Porque si el amigo de tu primo, del tío, del perro de Juan estudió licenciatura en recursos humanos y hoy vive abajo de un puente, no significa que vos vayas a vivir abajo de un puente porque estudies recursos humanos, ¿me entendés? Porque todos te van a contar sus perspectivas, pero la perspectiva personal no es lo mismo que la realidad laboral. Y la realidad laboral, ¿cómo la vas a encontrar? Como te digo en todos los videos, en LinkedIn. Entra a LinkedIn y fíjate cuánto se trabaja. Entra a datos que puedas encontrar en internet sobre cuántos hay trabajando o sobre qué tan importante es la carrera que querés estudiar, como también qué tan difícil es conseguir trabajo. Entra en grupos de Facebook de esos profesionales y pregúntales, che, ¿ustedes se les complica conseguir trabajo? No, sí, más o menos. Si es tu trabajo y es tu pasión lo que querés estudiar, vas a conseguir trabajo igual. Y eso tráeme un papel que te lo firmo. Si vos estás estudiando algo que realmente te gusta y que sobre todo, ojalá tengas suerte y te apasiona, vas a conseguir trabajo igual. Te lo firmo. Obviamente no rascándote la bola, tenés que buscarlo. Pero si lo buscas y te apasiona, lo vas a encontrar. Y no fue la única vez que me pasó, porque después, en ese matete que tenía en esos 4 meses, obviamente llegué a mi casa después de esto de marketing y dije, marketing lo taché, dejé de investigar, lo dejé de plantear. Fue como una barrera psicológica que se me puso. Después medio que investigué un poco más y dije, che, pará, estaba medio equivocada, la verdad que no. Y aparte de este pariente que tenían supuestamente, no le iba mal, simplemente no le fue bien el marketing y no se dedicó más a eso, ¿me entendés? Pero no es que le fue mal, no se dedicó a eso, son cosas sumamente diferentes. Después me pasó que me quería cambiar a diseño gráfico digital. Entonces un día estaba despertándome en mi casa, mi tío estaba abajo hablando con mi mamá, bajo y me dice mamá, bueno, contale a tu tío a ver qué es lo que querés estudiar, ¿viste? Me digo tipo, a ver, decile a ver qué opina. Bueno,
la verga, pará, se cuenta en otro contexto, no se cuenta así esto. Y le digo, con miedo, mucho miedo, voy a estudiar diseño gráfico digital. Y mi tío, uno que es médico, se agarró la cabeza así, tipo, como no puede ser, como qué volado, como qué boludo, como que... Sin saber, porque capaz... a ver, no te pido que reacciones bien si ni siquiera tenés idea qué es lo que hace un diseñador gráfico digital, si ni siquiera sabés dónde puedes llegar a trabajar, sin saber que podrías terminar trabajando como diseñador UX UI y ganando más de $2.000 si trabajás para el extranjero y lo haces las cosas bien. Sin saber eso, más vale que te vas a agarrar la cabeza, porque estás desconociendo el tema. Pero hay muchas personas que opinan o hacen ese tipo de acciones, quizás inconsciente, quizás en forma de broma, lo que sea, pero no se dan cuenta que a uno le influye negativamente y te hace sentir mal, te hace sentir menos. Así que no reaccionen así frente a sus familiares. Esta persona, que en realidad fue mi tío, no lo hizo de mala fe. Él me quiere un montón y yo lo amo también, ¿me entendés? Porque es mi familia. Pero en ese momento me sentí muy mal, porque dije, alguien que para mí tiene cierto nivel de autoridad, porque fue a la universidad, porque hoy está trabajando de esto, se agarra la cabeza como diciendo soy un desastre. Soy un desastre, y te lo planteás y te queda dando vueltas en el inconsciente. La realidad es que estaba equivocado, porque la respuesta correcta hubiese sido: mira, no conozco la carrera, ¿me podés comentar un poco más? ¿De qué podés trabajar? ¿Dónde lo vas a estudiar? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Conoces a alguien que le haya ido bien? ¿Cómo harías vos o por qué querés estudiar esto? Todas esas preguntas, ¿sabes cómo me hubiesen ayudado? Porque en vez de que mi desorden mental y que mi ansiedad hubiese ido por el me voy a cagar de hambre porque mi tío me lo hizo entender por la forma que reaccionó, hubiese ido a, che, capaz que si reflexiono sobre todas estas cosas, encuentro que es una buena carrera, pero capaz que no es para mí. Todas esas preguntas hubiesen ido mucho mejor si la tangente hubiese ido por acá, sobre la curiosidad y no sobre el prejuicio. Así que si vos en algún momento te toca estar en ese lugar de juez que te ponen cuando le decís, o cuando alguien joven, o cuando alguien que no sabe qué hacer mucho en su vida te dice quiero arrancar en esto, y vos ya con tu prejuicio vas y le decís, che, tené cuidado porque te vas a cagar de hambre, más vale aplicar estas preguntas que te dejé recién, que son mucho mejores. En resumen, si te pasa eso, ¿qué podés llegar a hacer? Uno, no te voy a decir no le des bola porque probablemente te vaya a influir, depende mucho cómo seas. Lo que sí te voy a decir es que si no es una recomendación y es un prejuicio, no lo tomes. O sea, literalmente no lo tomes. Mucha gente opina sin saber. Investigá muy bien por tu cuenta, y vos teniendo realmente los datos de gente que se haya dedicado a eso, y no una persona, 10 personas. Porque también te va a pasar que tu papá, tu mamá, un pariente te va a decir, bueno, te paso el contacto de fulanito de tal, que es el marido del tío de Pedro, y el marido del tío de Pedro de repente te dice, sí, estoy trabajando de esto hace 3 años, ahora trabajo igual, me puse un emprendimiento de ropa porque no me va bien, y capaz que el marido del tío del Pedro es un incompetente que no le va bien en la vida, no le va bien en nada, no es constante y le va mal. Entonces no por esa opinión dejes de estudiar algo que te gusta. Sí, perdón, es que te juro que me recuerda cómo me sentí en ese momento y digo, madre, si hubiese sabido todo lo que sé ahora hubiese decidido de una manera mucho mejor. Ahora, ¿qué más podés llegar a hacer? Plantearles que lo que vos vas a decidir es completamente en base a datos reales. Es decir, aunque ellos no lo conozcan, vos lo haces en base a datos reales. Que hiciste una investigación, que investigaste, que te gusta y que primero que nada tu vida es de quién. Sí, tu vida es tuya y de nadie más. Así que si no les gusta, que se queden muy tranquilos, que esperen sentados porque en algún momento te va a ir bien. Si querés saber el plot twist de cómo me fue a mí, en su momento pensaban que yo iba a ser un desastre. Hoy que estamos en 22, estamos en noviembre de 2022. Hace 3 años, 2 años, hace 2 años yo no sabía qué estudiar. Hace 2 años deben haber pensado que me iba a ir mal en la vida, de que no sabía qué hacer, de que estaba perdido, pero la realidad es que sí, estaba perdido, pero no es algo eterno. Hoy quizás les cuesta entender de qué trabajo y están contentos porque obviamente con el diario del lunes, o sea, ya sabiendo que estoy bien y que me va bien y que soy independiente y que tengo mi trabajo y que bla 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 y que estoy estudiando, están contentos y ¿sabes qué? No opinan más porque la gente suele opinar cuando vos no estás bien. Cuando te ven bien, no opinan más y te digo la verdad, capaz que ni preguntan y te preguntan y te responden 2 boludeces y mira qué bien, listo, pum, se terminó. Porque así funciona. No estoy hablando de mi familia en este momento, te estoy hablando de la gente en general. Cuando te va mal te preguntan y en realidad es como vos lo sentís. Vos sentís que te preguntan a propósito, que te ponen caras raras y no es tan así, o sea, te preguntan a propósito, pero la verdad es que a todo el mundo le importa 3 carajos lo que vos hagas. O sea, les va a importar un rato, pero después cada quien tiene sus problemas y vos no sos la fuente principal de esos problemas. Salvo a tus papás. A tu papá sí le vas a importar seguramente 24/7. Pero fuera de eso, no es tan así. ¡Plum!
Vamos a resumir la parte más importante del video para que se termine de entender exactamente qué es lo que quiero comunicar. 1. La opinión de tu familia puede llegar a influir en tu decisión de qué hacer de tu vida y sobre todo te puede llegar a generar un poco de presión social. Es muy común. ¿Cómo puedes afrontar esto? De la siguiente manera: estando muy seguro con datos empíricos de lo que vos querés hacer y por qué querés hacer. ¿A qué me refiero con esto? Esta técnica que te dije de buscar en LinkedIn o casos reales, casos de éxito de gente que se dedica a lo que vos querés dedicarte y buscar mucha información acerca de tu decisión, acerca de la carrera que decidiste y tenerlo bien en claro plasmado para que digas, mira, me quiero dedicar a esto y esto me va a ir bien porque a esta gente le va bien y si sigo este camino va a estar todo bien. Y ahí tu familia va a decir, che, el pibe la tiene clara, che, esta piba la tiene clara. Punto número 2, nunca tomes tan en serio la opinión subjetiva de una persona en base a la experiencia personal que tuvo ella o una persona que conoce. Como te conté este caso de familiares que me decían, che, mira que tuvimos un familiar que estudió, no sé, enfermería y hoy en día anda, no sé, lavando platos en una estación de servicio, que no está mal, es súper noble, pero se entiende el concepto en cómo lo dicen. Vos tenés que decir, bueno, mira, es su caso, yo quiero estudiar enfermería y voy a ser el mejor enfermero porque voy a seguir este camino. Listo, corta, se soluciona el problema y vos tenés que estar muy seguro de lo que podés hacer. Y número 3, también tenés que escuchar, porque a ver, muchas veces uno se sesga en su propia decisión y suena un poco contradictorio, pero uno a veces se sesga y es la realidad. O no solamente se sesga, sino que se come la peli de otra persona en el sentido de que si quiero adaptar lo que hace exactamente esta persona y no está tan bien. Entonces, sabé cuándo escuchar, sabé cómo diferenciar y cómo lo vas a saber a través de la reflexión, a través del análisis y a través de la investigación. Sí o sí tienes que hacer estas 3 cosas. Y sobre todo, bueno, obviamente si podés ir a trabajarlo con un profesional para que te pueda dar una opinión un poco más, como quien diría, parcial, sería mucho mejor. La familia uno no la elige, la verdad es la que te toca. La verdad que a mí me tocó una familia hermosa de parte de mi mamá, de parte de mi papá. Ambas familias me apoyan muchísimo, ambas familias tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no me puedo quejar y espero que tu caso sea el mismo. Si no es así, lo que te recomiendo es justamente esto, la parcialidad y la objetividad de tu parte tiene que estar sí o sí. Espero que te sirva, te dejo otro video que te va a servir seguramente por acá arriba y a vos te veo en otro video. Gracias por mirarlo.